Hola, estimados hermanos, vecinos, amigos. Soy el Patojo Lago, quien les invita, se nos una en hermosas reuniones espirituales que llevamos a cabo los días domingos a las 18 horas, como así también estudios bíblicos en la semana a las 20 horas, los días jueves, en la avenida Maipú 6381. Sabemos que hay mucha gente que se queda en sus casas, sabemos que hay personas que les interesaría escuchar palabras del Señor y no se atreven a dar el paso. Pues bien, le invitamos, porque solamente se le ofrece a usted palabras de aliento, palabras de vida y tal vez la solución a lo que usted está viviendo. Acompáñenos en la oración, acompáñenos en la fiesta que le hacemos al Señor estos días domingos a las 18 horas y aprenda más de la Biblia. Adquiera sabiduría, como dice la palabra, escudriñando las Escrituras. Les invitamos, estamos en la comuna de Pedro y Reserva, avenida Maipú 6381. Que el Señor les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Nosotros de dudar jamás de lo que dice la palabra. En ningún momento, en ninguna situación, porque a veces el hombre y la mujer decaen en la fe. Por cualquier situación que estén viviendo, cualquier problema que les esté afectando, la fe como que baja. A veces viene la incredulidad y la desesperanza. Y eso es una de las herramientas y de las armas que tiene Satanás. Ojalá por él nosotros anduviéramos siempre derrotados, siempre negando todo lo que la Escritura dice. Entonces, en ese contexto, la Escritura nos dice, no, que somos más que victoriosos, más en todas las cosas. En todas las cosas manteniendo el equilibrio, manteniendo la verdad y manteniendo al Espíritu Santo vivo en nuestros corazones. Por eso, el sustento bíblico es ese, nos mantiene, nos sustenta y nos da la posibilidad de usar todas las herramientas que Dios nos ha entregado. Miren, Mateo 10:1, ¿qué dice? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, toda enfermedad, toda dolencia. O sea, no existe nada entonces que no pueda ser atendido por Dios. Entonces, qué hermoso es que nosotros en nuestra iglesia veamos esta maravilla. Los prodigios, los milagros, no tienen por qué estar ausentes en una iglesia que vive el espiritual, vive en lo espiritual, vive creyéndole a Dios. El Espíritu Santo está en nosotros. Y en ese contexto nosotros debemos entonces ver lo que otros no ven, recibir de Dios las promesas, los cumplimientos. Porque todo lo que la palabra dice, todo su texto y contexto, nos habla a nosotros, sus hijos, para que nosotros vivamos como dice la Escritura, para que nosotros gocemos y tengamos las promesas que Dios nos da. Tenemos un miembro de la familia enfermo, la palabra del Señor me dice que si yo soy un creyente, cristiano, convertido, que creo en Dios y que temo a Dios, la oración tiene que tener el poder salvador, invocando lo que Dios dice en su palabra, porque Dios no miente. Cuando el Señor dice en su palabra que por sus llagas hemos sido sanados o curados, está diciendo que la invocación que le hacemos a Él es el cumplimiento de la promesa, porque estamos en la palabra, porque luchamos por estar en la palabra, porque luchamos contra los deseos que van contra el Espíritu, luchamos contra aquello que nos afecta, que nos perjudica, le creemos a Dios, caminamos con Dios, estamos con Dios,
entonces Dios escucha, ve y sabe nuestra fidelidad y cumple su palabra. Así que, hermano, cuando la palabra del Señor dice que tenemos autoridad sobre todo espíritu inmundo, los espíritus inmundos, ¿cuáles son? Son los demonios que hoy día afectan a las personas, a la iglesia, principalmente porque esa es su meta. La meta es afectar a los creyentes, afectar a los hijos de Dios. ¿Para qué? Por lo que vimos recién, para que afecte su fe, para que deje de pensar y de creer en Dios. Entonces, nosotros, ¿a quién le creemos más? Tenemos que creerle más a Dios. Tenemos que creer en su palabra. Recién, mi hermana leía que el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué es lo que es habitar? Es vivir. Que en el abrigo, o sea, la vestimenta, estamos protegidos por Él. Y ese camino que hacemos con Él nos da la confianza, nos da la seguridad que lo que pidamos Él lo va a dar. Siempre que esté dentro de su voluntad. Nunca nos olvidemos de pedirle al Señor si es su voluntad. Entonces, morará bajo la sombra, vivirá constantemente, caminará bajo la sombra. ¿La sombra de quién? Del ser más grande, más potentoso. Caminamos para que su sombra nos cubra. O sea, nada nos puede afectar. Así que, hermanos, la Biblia nos enseña que tenemos autoridad total de parte del Señor. Jesucristo nos dio la autoridad máxima sobre todo espíritu inmundo. Lo podemos echar fuera. Podemos orar por una persona que esté con problemas, que ni siquiera piensa de dónde viene, no sabe de dónde viene, pero usted y yo sabemos. ¿Sabemos por qué? Porque estudiamos, porque leemos la Escritura, que cuando nos dice la Escritura que la lucha no es contra carne ni sangre, estamos entonces luchando contra entes espirituales, no con la persona. La persona está afectada, la persona está invadida, la persona está con problemas y nosotros lo sabemos. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer, invocar a Dios, interceder por esa persona, que esa persona quiera sanar, quiera recibir la sanidad, quiera creer en Dios, en Jesucristo. Porque lo primero que tenemos que asegurarnos es que la persona quiera. Podemos estar orando toda la noche por una persona, mientras la persona no quiera, no estamos teniendo resultados. Porque Dios sigue respetando la voluntad de las personas. Si yo quiero, lo invito a mi vida. Si yo no quiero, Él no va a venir. Entonces, conforme a lo que dice la Escritura, tenemos la autoridad sobre los espíritus inmundos que afectan a la gente que quiera ser libre, el enfermo que quiera sanar, el vicioso que quiera salir del vicio. Podemos orar y Dios lo va a hacer, pero la persona tiene que dar la autoridad. Por eso el Señor le dijo a la persona: ¿quieres ser salvo o quieres ser sano? ¿Qué dijo la persona? Quiero. Entonces levántate y anda. Así que, hermano, no debemos perder de vista eso. Convencer, conversar, aclarar a la persona que está siendo víctima, porque si está siendo invadida, también hay incredulidad en su corazón. Satanás la tiene dominada mentalmente. Y nosotros tenemos que entrar a la mente de la persona y derribar, como dice la Escritura, toda fortaleza que Satanás haya puesto en la mente. Ahí está la fortaleza. Ahí debemos derribar con la palabra, como dice la Escritura, que tenemos armas espirituales para derribar toda aquella fortaleza, todo aquello que está contra Dios, contra la palabra del Señor, en el nombre de Jesucristo. Así que creamos eso, vayamos en ayuda a los necesitados, oremos por ellos. No hay nada que Dios no pueda hacer, todo lo puede lograr. Por eso usa su iglesia para ir a los perdidos.
usa nuestras vidas para ir en ayuda de aquellos que no saben lo que tienen. Y debemos hacerlo porque debemos hacer notar nuestra autoridad en Dios. Dios nos ha dado esa autoridad para ministrar, para orar, para sanar a toda enfermedad, para orar por el alma de la persona afectada. Dice la Escritura, sanar toda dolencia. Toda dolencia. Así que, hermano, las enfermedades algunas, la gran mayoría son de influencia satánica. La gran mayoría. Hay otras enfermedades que vienen por problemas de poco cuidado. No le podemos echar la culpa de todo, digamos, a Dios. A Satanás sí. Aunque no tenga la culpa, se la echamos igual. Porque sabemos que es engañoso, mentiroso, un secuaz. Debemos confiar en Dios y entregarle nuestra carga a Jesús. Ahora bien, Marcos 6:7. La palabra en Marcos 6:7 dice que después llamó a los 12, a los apóstoles, y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y le dio autoridad sobre todo espíritu inmundo. Aquí hay alguna enseñanza: nunca ande solo. Nunca vaya a pelear con Satanás si no va con un compañero. Porque mientras uno actúa, el otro ora. La oración de protección, de invocación a Dios, de cuidado. Porque si dos caminan juntos es porque están de acuerdo. Si uno cae, el otro lo levanta. En ese contexto debemos nosotros andar siempre en compañía de otra persona, no un incrédulo. Porque vamos a estar orando por el endemoniado y el incrédulo en su mente va a estar pensando, no va a resultar, no, esto no puede ser. Va a estar nadando en contra de lo que nosotros estamos haciendo. Por eso es importante fijarse mucho. Mire siempre a las personas a los ojos. Cuando usted hable de frente mirando a los ojos. Y Dios le va a mostrar frente a quién está. Así que, hermano, el versículo que acabamos de leer nos da la certeza, la autoridad que nos fue dada por el Señor. La iglesia tiene el poder de irse contra los espíritus inmundos. La iglesia puede ordenar. No tiene nada que ver con decretar, como algunos andan por ahí enseñando. No tenemos la condición para decretar. El decreto solamente lo da el Rey, nuestro Dios. Pero nosotros podemos ordenar en el nombre del Señor. Y podemos pedirle a ese espíritu inmundo que deje, que desaloje ese cuerpo que no le pertenece. Y que Cristo lo compró con su sangre. Jesucristo es el que tiene el poder. Ellos no resisten el nombre de Jesús. No resiste que usted les recuerde cómo fueron vencidos. Entonces siempre ande presente en su mente que usted debe hacer todo en el nombre de Jesucristo. La Biblia nos habla de unos hombres que quisieron echar fuera los demonios de una persona. Y ellos gritaban diciendo, en el nombre de Pablo, en el nombre mío, en el nombre de la vieja de la esquina, sal de ahí. Y el hombre se levantó y los golpeó. Salieron huyendo, avergonzados. Porque el mismo demonio le dijo, a Pablo conozco, a Jesucristo, pero a ustedes no tenían poder alguno sobre él. Entonces, que no nos vaya a pasar eso, porque el diablo avergüenza. No puede ir un vicioso a decirle a otra persona, te reprendo, cambia tu forma de ser, deja de hacer lo que estás haciendo. Y el diablo le va a contestar, no tenga ninguna duda. ¿Y tú qué me venías a decir a mí algo si tú haces lo mismo? Lo ha hecho. Ha avergonzado a hermanos que toman la autoridad de Jesús para decirle a otra persona
Y la palabra del Señor dice, con la vara que mide será medido. El diablo conoce quiénes somos, sabe quiénes somos. Por eso, antes de llegar al altar, antes de hacer algo para Dios, debemos confesar nuestras culpas, pedirle perdón al Señor por lo que hacemos y arrepentirnos de corazón. Y la autoridad de Dios estará sobre nosotros. Un ladrón que vaya a reprender a otro ladrón tiene el mismo espíritu. El ladrón le dice, oye, ¿qué me está hablando cosas? Yo voy a decir lo mismo. Y lo va a avergonzar delante de la gente. Esto pasó en una iglesia y fue conocido en una rueda que empezaron a orar por una mujer. Y llevaba la voz cantante un varón. Espíritu de fornicación sale de él. Y la mujer lo miró y le dijo, ¿y tú quién eres? Que haces lo mismo, que engañes a tu esposa. El tipo enmudeció, no habló más. Hermano, hay que conocer lo que es la santidad, el apartarse para Dios. Somos imperfectos, seguimos pecando. Estamos viviendo por fe en la salvación que Cristo nos dio. Mientras tanto tenemos que luchar contra los deseos pecaminosos de la carne. Cada día batallar contra ellos. Cada día reprenderlos. Porque somos sujetos muy expuestos a caer. Si aún somos carne, por hermano. Tenemos la bendición de haber sido rescatados, de que nuestra vida ha cambiado, que pensamos diferente, que tratamos de evitar lo malo. Y es lo que Dios quiere. ¿Y qué pasa si un varón, un hijo de Dios cae? Abogado tenemos para con Dios. ¿A quién? A Jesucristo. Y Dios nos perdona, pero no podemos hacer a Jesús ministro de pecado. Tenemos que arrepentirnos, pedir perdón y chao, se acabó. No más. Y vamos a tener la autoridad para ir y juzgar. Yo no puedo juzgar a una persona porque yo hago lo mismo. La palabra me dice, no juzgues para que no seas juzgado. Pero ¿a quién le dice eso? Al que aún tiene pecado en su vida. Pero aquel que se saca la viga del ojo, dejó de tener esa viga, ya está facultado para decirle, saca esa viga de tu ojo. Saca esa mancha de tu ojo. ¿Por qué? Porque él venció. Un ladrón le puede decir a otro ladrón, yo era de eso, me arrepentí, le pedí perdón a Dios, Dios me salvó, me cambió, ahora soy feliz, tengo un trabajo, no necesito robarle a nadie. Tiene autoridad sobre el ladrón. Entonces, hermanos, empecemos nosotros a usar la autoridad siendo ejemplo. Hablamos con un siervo ayer y hoy día. Hay personas que usan los púlpitos para hablar cosas que no cumplen. Que son verdaderos angelitos en la iglesia, pero en la casa son verdaderos demonios. ¿Con qué autoridad? Pueden pararse al púlpito. Se olvidan la sentencia que hay en la palabra, que seremos juzgados por cada palabra ociosa que digamos. Seamos tardos para hablar, aptos para oír. Que pongamos un colador en nuestros labios, que antes de expulsar una palabra, meditemos qué es lo que vamos a decir. Eso es tener dominio propio, que nos da la autoridad. Mire, Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todo demonio para sanar enfermedades. Cuando habla esto la Escritura, algunos dicen,
No, pero eso es un poder que se le dio a los apóstoles. Ese es un poder que tenían ellos, nosotros no. Mentira. Porque hay un versículo en Hechos 1:8 que dijo que iba a ser derramado todo poder sobre toda carne. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Usted sabe, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. O sea, que esa facultad de sanar la tiene usted. No era tan solo para los 12. Le dio facultad a su iglesia. Cuando vino y fue derramado el Espíritu Santo sobre su iglesia. Cuando se hizo la confesión de fe. No le crea al diablo cuando le digan no tienes capacidad, no tienes. No, la tengo. Soy un Cristo chico, un ungido de Dios. Usémoslo, hermano. Oremos luchando contra los impedimentos que tiene la iglesia para crecer. Pidámosle a Dios, Señor, eres tú, según tu palabra, el que agrega a los que han de ser salvos. Yo puedo tener tremendas charlas, puedo tener tremendas campañas, pero el que agrega a las personas a la iglesia es Dios. Yo no tengo ninguna facultad ni poder, sino hablo a Dios con su palabra. Como iglesia podemos hacerlo. Podemos irnos al huerto de Getsemaní, o subir al Sinaí, o irnos al desierto, o encerrarnos en una pieza con Dios. Abrirle su corazón y el corazón nuestro. Estoy ante ti, Señor, porque estoy necesitado. ¿Usted cree que Dios se va a escandalizar? No. No, porque está hablando con su hijo. Su hijo se ha portado bien. Está cumpliendo con los mandamientos que él ha dado. No está enojado con su hijo. Porque lucha, ve que lucha, se cae, se levanta. Son sus términos. Arrepentimiento, perdón, son sus términos. Y cada día que me acerque más a Dios, voy a tener más problemas porque hay alguien que quiere impedirlo. Pero la gloria de Dios va a estar más cerca que nunca. Por eso, hermanos, luchemos contra eso. Convenzámonos, mirémonos al espejo. Repitámonos, soy hijo de Dios, tengo autoridad. Soy hijo de Dios, tengo autoridad. Es como cuando a uno le enseñaban la tabla del 4. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8. Se iba repitiéndola. Hagamos eso. Caminemos. Soy hija de Dios, tengo la autoridad. Soy hijo de Dios, tengo el poder. Soy hijo de Dios, nada se puede sostener en pie si Cristo no lo quiere. Hagámoslo. No se olvide que el problemita está aquí. La incredulidad está aquí. La falta de perdón está aquí. Lo malo está aquí. Por eso debemos derribar fortalezas. Todo esquema del diablo se deshace con la palabra del Señor. Si viene con problemas, arrastre con la palabra del Señor. Porque es una promesa. Aun cuando la palabra dice, la enseñanza, la Escritura dice que el Señor Jesús reunió a sus 12 discípulos, tenemos que entender que ellos fueron el inicio de la iglesia. Ellos fueron el inicio de la iglesia. Y que el poder de Dios viene a través de su Santo Espíritu, no de los 12 apóstoles. El Espíritu Santo, que es eterno, que está en todos lugares, es el que da la autoridad. No la da el hombre. Aunque le impongan la mano 25 obispos, 48 pastores, no viene el poder ahí. El poder lo da Dios. A través de su Espíritu Santo. Así que iglesia, el Señor, el poder que tenían ellos, la facultad que Dios les dio a ellos,
andar en medio del lobo, pisar escorpiones, serpientes, está hoy día. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Como dice la palabra tan conocida, sécase la flor. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que cuando ponemos duda, estamos desconfiando de Dios. Cuando la duda atraviesa nuestro corazón como una saeta tirada por Satanás, estamos dudando de Dios. Y eso es pecado. Porque decirle a Dios, no estoy muy seguro de lo que estás diciendo. No, cabrito, déjame estudiar. ¿Y qué somos nosotros para contender con Dios? Dios dice que 6 días hizo el mundo. ¿Qué soy yo para decir, no, yo creo que es muy poco tiempo? Yo creo, hermano, pueden haber sido 6.000 años. O pueden haber sido 6 días. Porque Dios no está sujeto a la hora. No está sujeto al tiempo. Para Dios un día son 1.000 años, 1.000 años un día. ¿Y qué soy yo para contender con Dios? Para decirle, no, tan poco tiempo, ¿cómo se te ocurre hacer todas las cosas? La Biblia lo dice. Si la Biblia dice que un pez grande, gigante, se tragó a Jonás, estuvo 3 días en el vientre, pero ¿cómo un hombre 3 días en el vientre de un pez se muere? No se murió, sino que porfiaba ya para un sentido contrario donde Dios lo había mandado. Y se subió a un barco para huir del poder y de la palabra de Dios. Dios mandó una tormenta y el barco zozobraba. Buscaban por qué, le oraban a sus dioses los marinos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que aquí? Hagamos un sacrificio para que esto se pare. Hasta que de repente reconoce que por su culpa, porque Dios lo había enviado a un lugar y él iba a otro. Y pidió que lo arrojaran al agua, porque ahí se iba a calmar el Señor. Bueno, ahí dice la palabra que se lo tragó un gran pez. Andó en submarino 3 días, porque el pez lo llevó cerca de donde Dios lo había enviado. ¿Quién soy yo para poner en duda eso? Porque si hubiese dicho que un bacalao se tragó el Señor, ¿quién soy yo para decirle que no, que el bacalao es chico? ¿Acaso no le estamos sirviendo a un Dios de milagro? ¿No estamos hablando con el Dios de lo imposible? La autoridad y el poder que tiene el creyente viene de la palabra de Dios, de las promesas que Dios nos da. Y ese poder es sobre todo espíritu del mundo, que tiene que obedecer el nombre de Jesucristo. Yahshua, Jesús. En Lucas 10:19 dice: he aquí, hoy doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Porque el que cree en mí fuere bautizado. Estas señales vendrán sobre él, dice la palabra. Pondrán las manos sobre los enfermos y todos sanarán. Beberán cosas mortíferas y no le harán daño. Entonces, si el Señor lo dice, ¿quién soy yo para decir que no? Algunos buscan, dicen, no, que en el hebreo, que el acá, que el cananeo, que para allá. La palabra lo dice. Si Dios no permitiera que estuviera ahí, no estaría. Porque Dios habla en el idioma que yo pueda entender, hermano. Y el Espíritu Santo me da la facultad de comprender. Es el maestro. No necesito que otro me lo explique. Necesito que Dios me lo explique. El autor de la Biblia. Porque Él no va a permitir que millones de millones sean engañados por un libro que Él escribió. Ahora hay palabras que a veces son herejías que nunca Dios quiso decir. Pero ¿qué nos lleva a todo conocimiento? ¿Qué nos lleva a la verdad?
el espíritu en nosotros inmediatamente, ¡pum!, se prende una luz roja. Cuidado, cuidado. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. Cuando la Escritura dice que todo tipo de serpiente se refiere al principio que estuvo en el huerto, a la que se arrastra, y a una serpiente que la gente aún tiene temor y que la Biblia habla de ella. Pero la palabra del Señor dice en Génesis 3:14, y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y las serpientes del agua y la voladora, en Isaías 27:1 dice: en aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Isaías 36. Profecía sobre las bestias de Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona, el león, la víbora y serpiente que vuela. Llevan sobre sus lomos asnos, sus riquezas y sus tesoros sobre la joroba de los camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Todo está escrito. Antiguo Testamento. Todo lo que cité está en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. La Biblia describe al Leviatán, un monstruo que aparecerá en el fin de los tiempos. Y en él está inspirado, no sé si te habré visto la bestia esta que tienen los chinos, el Godzilla, porque dice que su piel será tan gruesa que nada los dañará. Es el mismo demonio que está en el abismo en estos momentos y va a ser invocado cuando Dios lo suelte por castigo de la tierra. Hay creyentes que siguen viendo el Leviatán, dice estudio, la terrible serpiente de las aguas, como un monstruo que nadie se le puede acercar y mucho menos destruir, según lo describe el libro de Job. Pero lo cierto es que el Señor Jesús lo derrotó también. Derrotó a todo principado, potestad, a todo tipo de demonios, gobernadores, tronos. Están bajo la planta del Señor. Y mientras estén bajo la planta del Señor, están bajo sus plantas también. Ustedes saben que hollar, dice ahí, significa pisar, humillar, hacer pedazos. Estos términos son más fuertes que reprender. La palabra reprender en el griego es epitimao, que significa amonestar. O sea, usted reta al espíritu inmundo cuando está castigando en posesión de una persona. Usted le llama la atención, usted lo reta. Pero ese está bajo el poder de Dios, bajo la planta de Jesucristo. Así que, hermano, es un término legal que Dios ha puesto en nosotros, que tenemos que usar en todo momento, tenemos que usarlo
cada vez que venga a nuestra mente algún pensamiento pecaminoso, debemos pescar ese pensamiento y llevarlo a los pies de Cristo. Entregarlo, no luchar con el pensamiento. Usted lo toma inmediatamente y se da cuenta que es un ataque del diablo. Ora y le dice al Señor: Señor, este pensamiento no es tuyo ni mío, por lo tanto, fuera. Porque algunos se confunden: Dios me está pidiendo que haga tal cosa, y Dios nunca lo ha pedido. Cuidado, que a veces le pueden indicar personas que son muy conocidas o personas que usted la estima mucho, le pueden invocar algo para que usted haga pecado. Pero usted tiene algo en su corazón, usted tiene algo en su ser, que es el Espíritu Santo. Y si usted siente algo raro, que no está convencida, no está convencido, no lo haga. Cuando usted haga algo y tenga paz en su corazón, es de Dios. Pero si usted hizo algo que le va a traer intranquilidad, le va a traer problemas, no lo haga. Pida perdón inmediatamente y saque eso de acá. Así que mírese al espejo, hable con usted mismo. Cuando empecé yo acá en esta iglesia y empecé a tener la radio, estoy hablando del año 2014. Empecé con un dolor de cabeza que me molestaba mañana, tarde y noche. No podía dormir con el dolor de cabeza. Gripe, no era gripe. Presión, no era presión. Era un dolor permanente acá. Ya no sabía qué hacer. Iba al médico, al policlínico, y me dan una aspirina de esa época que era famosa, Cheracol. No se me quitaba. Y venía acá, yo oraba al Señor, estaba en la radio con ese dolor y me iba con eso. Y dormía con ese dolor. Hasta que un día el Espíritu del Señor me habló y me puso en mi corazón, y me acuerdo que en el baño de la casa me miré al espejo y dije: hasta hoy día es este sufrimiento. No es de... Tanto lo reprendo en el nombre de Jesucristo y no me duele más la cabeza como ahora. Así que sal de mi vida. Soy hijo del Rey. Soy hijo de Dios. Yo comparto la gloria de Dios. Por lo tanto, fuera. Y como el Señor está aquí, se me pasó. Estaba bajo ataque, firme. Estaba levantando esta iglesia. Era próspera esta iglesia. Mucha gente en esta iglesia. Estaba luchando contra el diablo, porque en esta población hay muchos drogadictos que están arrepintiéndose, llegando al Señor. Pero el diablo no quería. Me daba. Hasta que lo puse bajo la autoridad de Jesucristo. Entonces, hermano, creámonos lo que somos. Y digámonos, repitámonos quiénes somos. Aquí hay una alabanza que mucho me gusta y que siempre la canto. Soy hijo de Dios. Y Dios me ama. Y yo lo amo. Póngase bien. No somos cualquier cosa. La palabra dice que somos como la niña del ojo de Dios. Su palabra dice que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Su palabra dice que somos más que vencedores y que ninguna fuerza del mal nos va a doblegar. Su palabra dice que somos sus muy amados, sus hijos.
que todo lo que pidamos en el nombre del Hijo al Padre, conforme a su voluntad, Él lo da. No hay nada imposible para Dios. ¿Somos guerreros? Somos guerreros. Si usted estudia la palabra, nos llaman de la milicia. La única milicia que yo conozco son la de los militares. A los que se entregan armas, militares. Somos de la milicia del rey. Tenemos las armas que el rey nos da. Y actuamos conforme sus estatutos. ¿Cómo debemos luchar? Y por lo tanto somos un ejército poderoso, comandado por el jefe de jefe y respaldado por su guardaespaldas, los ángeles. ¿Qué más queremos? Porque si usted me dice, no, los ángeles son un cuento, ¿sí? Sé que la Biblia está llena de cuentos del ministerio angelical que Dios le ha entregado para el cuidado de sus hijos. Y acá no alcanzaron a leer eso. Que enviará a sus ángeles para que nos lleven en la palma de su mano, para que no tropecemos en piedra. Así que le damos gracias al Señor y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te creemos, Señor, porque tú no mientes. Tu palabra es verdad y es de vida eterna. Muchas gracias por enseñarnos, por edificarnos. Muchas gracias por tu cuidado en nosotros. No permitas que caigamos en tentación. Líbranos del lazo del cazador y de la peste destructora. Haznos, Señor, los valientes, como los valientes de David, que no temamos a nada, porque la lucha y la pelea la das tú por nosotros. Por eso en esta hora glorifico tu nombre y ratifico nuestro amor por ti. Cuida a los nuestros, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Cuida, Señor, nuestro hogar, nuestra salida y entrada. Bendícenos porque necesitamos de tu bendición. Porque queremos cada día caminar contigo. Sentir tus caricias y que estás en medio nuestro. Te pedimos por esta casa de oración. Te pedimos por aquellos que van a llegar por voluntad tuya. Y nos estamos preparando, no sé, seguramente para un proyecto que tú tienes en nuestras vidas. Y seguiremos adelante, Señor, porque sabemos que es tu voluntad, que crezcamos, seamos edificados y nos apartemos para ti. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, le damos a Dios gracias por su palabra, que su palabra es viva y siempre nos habla. Amén. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. El mensajero, la radio. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos.